Buenas noches. Hemos tocado el tema de la organización administrativa, el acto administrativo, el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo. En esta oportunidad, como tema quinto, hablaremos del silencio administrativo, su definición, los tipos de silencio, silencio negativo, silencio positivo y la responsabilidad. Soy José María Pacori Cari, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui, sede Arequipa, y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Para comprender qué es el silencio administrativo es importante establecer que el silencio es una omisión de las entidades del Estado. Otra omisión de las entidades del Estado es la inercia de la administración pública, inercia en el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Esto significa que dentro del tema de la omisión o inactividad del Estado, tenemos el silencio administrativo y la inercia administrativa. Otro tema fundamental es el derecho fundamental de petición. La Constitución Política del Estado establece el derecho fundamental de recibir una respuesta por escrito del Estado cuando uno presenta una solicitud. El problema está en qué sucede cuando el Estado no contesta. El derecho administrativo ha ideado una solución, el silencio administrativo, en tanto facultad del administrado. El silencio administrativo no es una obligación. En tercer lugar, tenemos que el silencio administrativo no inicia el cómputo de plazos para su impugnación. Esto significa que una vez que se genera el silencio administrativo, no existe un plazo para interponer recursos administrativos, ni tampoco existe un plazo para interponer una demanda contencioso administrativa. Para finalizar, el silencio implica una no respuesta de la administración pública a una solicitud del administrado o a un recurso del administrado. De tal manera que el silencio es una forma de inactividad de las entidades públicas consistente en la no respuesta al ejercicio legítimo del derecho fundamental de petición de los administrados. No se encuentra sujeto a plazo de impugnación. El silencio administrativo puede ser de dos tipos, el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. El silencio positivo implica la presunción que lo que solicitaste se entiende estimado. Es decir, el silencio positivo implica que tu pedido ha sido declarado fundado, ha sido estimado por la administración pública. Los supuestos de silencio administrativo positivo son 4. 1. Las solicitudes cuya estimación habilite el ejercicio de derechos preexistentes. Un derecho preexistente es aquello que existe antes que el hombre, por ejemplo, el derecho a la vida. Por lo tanto, el pedido que se atienda a una persona para salvarle la vida en un hospital es una solicitud sujeta a silencio administrativo positivo. Otro supuesto es las solicitudes cuya estimación habilite para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado. El ejemplo típico en este caso son las licencias de funcionamiento de una tienda de abarrotes. Si uno pide la licencia y no se le contesta oportunamente, se entiende que la licencia ha sido otorgada. Esto es para evitar barreras burocráticas y para garantizar el desarrollo de actividades económicas que garanticen el desarrollo del país. El tercer supuesto son los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. Esto se grafica de la siguiente manera. Usted presenta una solicitud. No le responden la solicitud. Por lo tanto, opera el silencio administrativo negativo. Contra este silencio administrativo negativo, usted interpone un recurso, por ejemplo, de apelación.
Pasan 30 días hábiles. El recurso administrativo de apelación no es resuelto. Por lo tanto, opera un silencio. Este silencio, en este supuesto, se entiende que es positivo. Es decir, que el segundo silencio será positivo, en atención a que el primer silencio desestimó la solicitud. El cuarto supuesto se refiere a procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no perjudica a terceros. Por ejemplo, cuando usted solicita la licencia para hacer funcionar su tienda de abarrotes y se verifica que este pedido no va a perjudicar a ningún tercero, se entiende que el silencio es positivo. Cuando usted pide su historia clínica en un hospital del Ministerio de Salud, este pedido que solamente le interesa a usted, se entiende que es positivo porque no perjudica a terceros. Luego tenemos el silencio administrativo negativo, que implica la desestimación del pedido que se realiza. Son supuestos de silencio administrativo negativo los casos en los que se afecte el interés público, por ejemplo, la salud, el medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, mercado de valores, defensa comercial. Por ejemplo, una persona solicita se le otorgue 5 hectáreas de la Amazonía peruana, que son recursos naturales. Si no le responden este pedido, se entiende que el silencio es negativo, es decir, que se ha desestimado por importar el interés público. El segundo supuesto son los casos de defensa nacional y patrimonio histórico cultural de la nación. Por ejemplo, solicito se me otorgue en propiedad una plaza de armas de una ciudad del Perú. Por implicar un patrimonio histórico, este pedido se entiende, si no es respondido, negativo. Existe silencio administrativo negativo. Tercer supuesto, los procedimientos administrativos trilaterales. Un procedimiento administrativo trilateral implica un administrado y otro administrado, ambos administrados en un conflicto que lo resuelve una entidad del Estado, generalmente un tribunal administrativo. Por eso se llama trilateral. Existen 3 partes, 3 lados. En estos procedimientos trilaterales no existe silencio administrativo positivo, sino silencio administrativo negativo. Otro es el caso de los procedimientos que generen una obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Esto es importante en el entendido que la mayoría de los pedidos que se realizan implican un caso de dar o hacer a cargo del Estado. Si es que se produce un dar o hacer a cargo del Estado, una solicitud de este tipo, se entiende que el silencio es negativo. Es importante precisar que los supuestos que se ha indicado para el silencio administrativo positivo deben observar este caso. Es decir, que si es que implica una obligación de dar o hacer a cargo del Estado, siempre es negativo. Por ejemplo, usted solicita una pensión del Estado que implica otorgar o dar una suma de dinero mensual. Si es que no le responden su solicitud de pensión en 30 días, el silencio se entiende negativo por implicar una obligación de dar a cargo del Estado. Otros supuestos son las autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Estos pedidos de autorización también son negativos, si es que vence el plazo. Otros supuestos son los procedimientos por los que se transfiere facultades de la administración pública. Por ejemplo, una autorización de una universidad. Uno no puede abrir una universidad y otorgar el servicio público de educación superior. Necesita una autorización. Tampoco uno puede decir, quiero una concesión, y vencido el plazo para resolver la concesión, entender que se ha aprobado. ¿Por qué? Porque se estaría transfiriendo facultades del Estado a favor de un particular, y donde exista una transferencia de facultades y no hay una respuesta del Estado, se entiende que se genera un silencio administrativo negativo.
Por último, los procedimientos de inscripción registral, que por estar referidos al derecho de propiedad o la disposición de derechos de particulares, se entienden que estos procedimientos están sujetos al silencio administrativo negativo. Para finalizar, existe la responsabilidad. Cuando se genera el silencio, es decir, una inactividad del Estado, se genera una responsabilidad administrativa. Pero más importante que esto, se genera una responsabilidad penal, que deriva en una denuncia por omisión o retardo de función. Para que proceda esta denuncia, dos supuestos se deben observar: que el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe de manera expresa no ha sido excedido. En el Perú, el plazo para resolver una solicitud, el plazo general, es de 30 días hábiles. Si no se responde en 30 días hábiles, se genera el silencio y por lo tanto ha vencido el plazo previsto por la ley. Estos plazos también pueden ser menores si es que la ley lo establece, o mayores si es que la ley también lo establece. Segundo supuesto es si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público. Se refiere al supuesto en el cual usted solicita algo. Le emiten una resolución desestimando la solicitud, es decir, le dicen infundado tu pedido. Usted presenta un recurso, pero el recurso lo presenta fuera del plazo previsto por ley. La administración pública no responde recurso. Como usted presentó el recurso fuera del plazo de ley, se entiende que la resolución que desestima su pedido ha quedado consentida. Por lo tanto, el recurso, al ser interpuesto a destiempo, y su no respuesta no implican ninguna responsabilidad penal. Estos dos supuestos deben ser determinados por el Ministerio Público, quien de acreditar que se dan estos dos supuestos ejercitará la acción penal por el delito de omisión o retardo de función. Es todo cuando podemos decir del silencio administrativo, de manera resumida por cierto. Esperemos que les haya servido esta información. Hasta la próxima.